Varón de 78 años consulta por un cuadro de deterioro cognitivo progresivo de un año de evolución, con fallos en la memoria y de orientación. Su familia refiere a alucinaciones visuales recurrentes, caídas ocasionales y un enlentecimiento motor llamativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, demencia tipo Alzheimer; B, demencia de cuerpos de Lewy difusos; C, demencia vascular multiinfartos; o D, demencia frontotemporal. ¿Quién dice A? ¿Quién dice B? ¿Quién dice C? ¿Quién dice D, chicos? La mayoría se fue por B. Vamos a ver qué dicen los demás. La gran mayoría dice B. Excelente. Entonces sí, efectivamente estamos frente a un paciente con demencia por cuerpos de Lewy, ¿no? Entonces, ¿por qué llegamos a ese diagnóstico? Primero hay que definir demencia. Recuerden que demencia es un deterioro cognitivo. Y cuando hablamos de deterioros cognitivos es cuando tenemos deterioro de la memoria y otras funciones mentales superiores. Ajá. Entonces, tenemos dos tipos de deterioros cognitivos, los agudos y los crónicos. Si nosotros tenemos un deterioro cognitivo agudo, ajá, usualmente eso, ¿cómo se llama? En el contexto de una enfermedad aguda de base, ¿cómo se llama ese deterioro cognitivo agudo? Chicos, apaguen su micrófono, por favor. Si estamos ingresando a la sala, ya saben, apaguen su micrófono para evitar, para que ustedes tengan un mejor aprovechamiento de las actividades del día de hoy, por favor. Bien, entonces, si tenemos un paciente con deterioro cognitivo agudo, ¿en qué estaríamos pensando, chicos? ¿Qué es deterioro cognitivo agudo? ¿En un EBC? No. Delirium, Martín. EBC, ¿cuál es? Para pensar en EBC tienes que pensar en qué principalmente. Pues en paresias, plejías, ¿no? Si tienes un deterioro cognitivo agudo, pues tienes que pensar en primera instancia en delirium, ¿no? Muy bien, entonces, ojo ahí, chicos, con esos datos pivotes. Sí, un EBC puede tener deterioro cognitivo, pero no es lo primero que esperas encontrar en un paciente con EBC. Lo que esperas encontrar en un paciente con EBC es apasia, ¿no? Debilidad, ¿no? Parálisis facial. Entonces, siempre que tengas un paciente con deterioro cognitivo, tienes que preguntarte si ese deterioro cognitivo es agudo o crónico. En este caso, ¿cómo era ese deterioro cognitivo? ¿Agudo o crónico, chicos? ¿Qué te están poniendo aquí? De un año. Entonces, estamos frente a un deterioro cognitivo crónico. Entonces, cuando tenemos deterioros cognitivos crónicos, debemos pensar en demencias. Pero antes de hablar de demencia por Alzheimer, antes de empezar a hablar de demencia por cuerpos de Lewis, siempre que estés frente a un paciente con deterioro cognitivo crónico, tienes que descartar qué enfermedad o qué trastornos. Trastornos del estado de ánimo. Acuérdate que un paciente con depresión puede tener pues trastornos cognitivos porque deja de poner atención en las cosas. Entonces, siempre que estés frente a un paciente con deterioro cognitivo crónico, busca en tu caso clínico o en tu paciente que no tenga datos de demencia, de depresión, ¿no? Anedonia, ánimo deprimido la mayor parte del tiempo, todos los días. Y entonces, ya que si tu paciente tiene deterioro cognitivo crónico en el contexto de un cuadro depresivo, pues más bien no podemos hacer el diagnóstico de demencia. Primero tienes que darle tratamiento al cuadro de deterioro, al cuadro del estado de ánimo, y después ya abordarías a los pacientes con deterioro cognitivo. En este caso, el paciente, pues te hablan de un deterioro cognitivo crónico en el cual no hay datos de depresión, por lo tanto estamos frente a una demencia. Y entonces tenemos varios tipos de demencia, como la demencia tipo Alzheimer, la demencia por cuerpos de Lewy, las demencias vasculares y las demencias frontotemporales. Y entonces prácticamente en el ENAM te van a pedir que sepas identificar cada una de estas. Si te llegan a preguntar en el ENAM, ¿cuál es el tipo de demencia más común? ¿Qué contestarían, chicos? Tipo de demencia más común. Alzheimer. Alzheimer, muy bien, eso es importante. En segundo lugar, ¿cuál es? Vascular. Vascular. Tercer lugar, demencia por cuerpos de Lewy. Precisamente en este caso clínico que nos estaban evaluando, chicos, una demencia por cuerpos de Lewy, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los datos pivotes? Un paciente añoso, deterioro cognitivo crónico, y nos decía el paciente que tiene alucinaciones visuales. Entonces, ¿el paciente con Alzheimer tiene alucinaciones visuales? No. ¿El paciente con demencia frontotemporal tiene alucinaciones visuales? Tampoco.
Entonces, ¿la demencia vascular multiinfarto tiene alucinaciones visuales? No. Entonces, el dato pivote aquí era que era un paciente con una demencia o un deterioro cognitivo crónico en el contexto de alucinaciones. Ese es un dato pivote para pensar en cuerpos de Lewy, ¿no? Y además nos dieron otros datos, que el paciente ya tenía caídas y que tenían lentecimiento motor, ¿no? Entonces, acuérdate que los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy se van a asociar ¿a qué? ¿A qué síndrome se van a asociar? Chicos, ¿a qué se asocia? Además de las alucinaciones. ¿Parkinsonismo? Parkinsonismo, así es, muy bien. Entonces, este paciente prácticamente tiene lentecimiento motor. Entonces, acuérdate que el parkinsonismo se caracteriza por ¿qué, chicos? ¿Cuál es la triada del parkinsonismo? Aquí vamos a necesitar que sean más rápidos en las respuestas. ¿Para qué? Para que podamos hacer más fluida la actividad, ¿no? Son preguntas básicas que ya a estas alturas ya deben dominar. Temblor, bradicinesia y rigidez. Temblor, bradicinesia y rigidez, así es. Entonces, muy bien. Entonces, si tenemos un paciente con temblor, bradicinesia y rigidez y alucinaciones visuales en el contexto de un cuadro demencial, te están evaluando un paciente con demencia por cuerpos de Lewy, ¿no? ¿Cuáles serían los datos pivote para sospechar que estuviéramos frente a un paciente con demencia frontotemporal? Será un paciente con demencia, deterioro cognitivo crónico. ¿Y qué otro dato te van a dar, chicos? Cambios en la Anosognosia. Te van a dar el más importante de todos. ¿Cuál sería? Anosognosia. Puede tener anosognosia, pero no es el más importante. Cambios en la conducta. Cambios en la conducta, muy bien. Si tenemos un paciente con deterioro cognitivo y el paciente además empieza a tener desfrontalización, es decir, empieza a tener cambios en la conducta, ese paciente pues, prácticamente tiene una demencia frontotemporal. Demencia más alucinaciones y parkinsonismo, demencia por cuerpos de Lewy, ¿no? Demencia posterior a un evento de EBC o un paciente con alto riesgo cardiovascular y que ya tuvo antecedentes de deterioros de cuadros de EBC, sería una demencia vascular multiinfarto, y si no tenemos ninguno de estos factores de riesgo, entonces será una demencia tipo Alzheimer, y esta demencia tipo Alzheimer es la más común. Aquí te estaban evaluando una demencia por cuerpos de Lewy.